Hoy es lunes 17 de marzo del 2025. En este video vamos a ver un ejemplo de análisis fundamental y análisis técnico aplicado en una acción empresarial de Estados Unidos. Esta empresa se llama NEN y esta es una empresa que se dedica al mundo del oro. Entonces, a la comercialización del oro. Entonces, están viendo ustedes en pantalla el análisis fundamental que se ha hecho a esta empresa con los principales indicadores fundamentales que se obtienen del balance general, el estado de resultados o pérdidas y ganancias y el análisis de flujo de caja. Entonces, aquí se puede ver cómo esta empresa, teniendo en cuenta estos indicadores que aparecen en la primera columna, que son el precio intrínseco, el Z de Allman, el ROE o retorno sobre el patrimonio, el ROCE o retorno sobre el capital invertido o empleado, el WACC o el costo de capital promedio ponderado, la relación entre precio y ventas, el crecimiento de las ventas trimestre a trimestre, la relación precio-flujo de caja, la relación precio-flujo de caja libre, el beta y el retorno a los accionistas. Entonces, se califican usando una calificación ponderada donde el peso de cada indicador pues está colocado acá en la columna E, y donde podemos darnos cuenta que los indicadores fundamentales más importantes son los de rentabilidad, el ROI, y que luego siguen los indicadores de ventas expresados en la relación precio-ventas con 10 puntos y en el crecimiento de las ventas trimestre a trimestre. O sea, aquí tenemos ya el 60%, pero también el WACC refleja en un porcentaje o un peso de la deuda que tiene la compañía. Pues puede estar vendiendo mucho, pero si está pagando a un costo muy elevado la deuda, pues la deuda se va a comer, digámoslo así, o va a neutralizar la rentabilidad, o sea, las ganancias, y va a neutralizar las ventas. Este indicador Z-Allman es un indicador que a su vez recoge 5 indicadores que se obtienen de los estados financieros de la empresa. Entonces es un indicador muy importante y que cuando tiene un valor mayor a 4 se considera que la empresa tiene una muy buena salud financiera. Entonces acá en la columna E está el peso asignado a cada uno de los indicadores fundamentales. Cada indicador fundamental se califica de 0 a 100 y la última columna simplemente multiplica el peso dado a cada indicador por la calificación que tiene en este momento. Y para el caso de esta empresa, NEN obtuvo un valor de 67.4% y en la calificación que le da Alpha Spread se considera esta acción en este momento como muy atractiva, porque eso va cambiando semana a semana de acuerdo al comportamiento que tenga la empresa, a sus ventas, a su rentabilidad, a su liquidez, pues eso va cambiando semana a semana. Muy bien, entonces, de esta manera es que utilizamos el análisis fundamental para estar seguros de que es una empresa en la que desde el punto de vista fundamental vale la pena invertir. Ahora vamos a ver cómo le va a esta empresa desde el punto de vista del análisis técnico. Entonces, aquí en la primera columna están los principales indicadores que utilizo, que son la relación entre el volumen y la media móvil del volumen, la fortaleza de la acción
en una escala que me muestra si es menor a cero o mayor a cero la fortaleza relativa de esa acción. El tercer indicador es un indicador también de fortaleza, pero con la metodología de una empresa de Estados Unidos que se llama IBD. El cuarto este es un indicador más fundamental, pero de todas maneras me gusta incluirlo acá porque lo monitoreo todos los días, que es el crecimiento de las ganancias de la empresa. Luego miro si el precio está por encima de una media móvil exponencial de 50, de 20, 50 y 200, aunque estoy usando más 20 y 50. Luego si tiene dos velas subiendo, luego si el precio está por encima de otra media móvil que se llama la media móvil de Pull. Luego utilizo otro indicador técnico que se llama MACD, me muestra en qué ciclo sinoidal, en qué ciclo de ir subiendo, ir bajando, o estar haciendo rango, estar lateralizando. Entonces es muy importante porque solamente compro cuando está en rallying, o sea, cuando está creciendo, o cuando está haciendo ranging, lateralizando, pero lateralizando con la expectativa de volver a subir, no con la expectativa de que caiga. Acá miro varios indicadores en Stock Charts, que es un sitio del que ya les he hablado, que le permite a uno ver indicadores técnicos para las acciones. Luego acá califico tres indicadores técnicos que son muy poderosos, el ADX, el full estocástico y el TRIS. Luego califico el índice de fortaleza relativa de tal manera que si está entre 60 y 70, obtiene el mayor puntaje. Luego analizo el volumen sobre 10 puntos. Luego miro en Yahoo Finance si en opciones financieras esa opción va a subir o va a caer. Luego en otra plataforma que se llama Interactive Brokers miro el valor justo, el valor intrínseco, valor o precio objetivo. O sea, me doy cuenta si la acción está subvalorada o está sobrevalorada. En la misma plataforma de Interactive Brokers, califica cada acción. Nunca he visto una de 5 estrellas. La máxima que he visto ha sido de 4 estrellas. Luego en Interactive Brokers le muestra unas flechas si va a subir o va a bajar. Luego le miro qué probabilidad me da Interactive Brokers de que la acción suba. Luego en Alpha Spread miro la rentabilidad, la solvencia, el estimativo de los analistas de Wall Street y miro el precio y el porcentaje de subvaloración o de infravaloración que tenga la acción y el grado o la calificación que Alpha Spread le da. Todo eso suma 100. Y después de analizar una acción, como en este caso NEN, me dio 93. En realidad solamente no ganó el puntaje de la fortaleza relativa medida con la metodología de IBD. Generalmente invierto cuando el puntaje es mayor a 90 puntos y siempre y cuando me permita entrar en un buen precio que yo pueda luego verla subir y ver ganar y venderla cuando estime que va a empezar a bajar. Entonces vamos a mirar el caso de NEN. Confírmenme que están viendo en este momento, permítanme un segundo para mostrarles. Confírmenme que están viendo precisamente el comportamiento de NEN, de análisis técnico. Entonces, ya después de haber hecho estos dos análisis el día anterior, la noche anterior, entonces el día siguiente, entonces empiezo a mirar exclusivamente esa acción que fue la que encontré como la mejor para monitorear durante el día. Entonces, efectivamente, esta acción
el precio estaba en 46.24 y hoy subió a 47.52. O sea, al invertir al inicio del día, no lo hice hoy, pero si lo hubiera hecho al comienzo del día, o sea, acá a las 8:30 de la mañana, hubiera comprado en 46.68 y al finalizar el día me hubiera ganado casi $1 por acción. Entonces, dependiendo del número de acciones que uno compre, pues entonces ganará proporcionalmente. Si uno compra, por ejemplo, pues 10 acciones, pues me hubiera ganado $10. Pero si hubiera comprado 100 acciones por 4.700, 4.600, $4.671, 100 acciones, pues me hubiera ganado hoy $100. Entonces, eh, pues no habría estado mal porque solamente hubiera invertido 3 horas para ganarme $100. Las 2 horas del día anterior haciendo este análisis y 1 hora de la primera hora de la mañana comprando temprano. Entonces, pues este ha sido un ejemplo de cómo se utiliza de manera combinada el análisis fundamental y el análisis técnico para invertir en acciones empresariales.